Bienvenidos a Governor Reports. Soy Álvaro Falkenhainer, estratega político, y aquí analizamos a fondo la actualidad política latinoamericana. Y yo soy Claudia Valdés, periodista. Me alegra tenerte con nosotros. Un gusto estar aquí. Hoy nos adentramos en un momento clave de la historia reciente de Chile. El estallido social de 2019. Un verdadero terremoto social. Para quienes no estén familiarizados con este evento, ¿puedes contarnos qué lo detonó? ¿Cómo se llegó a este punto en un país que se percibía como un modelo de estabilidad? Bueno, la mecha que encendió todo fue algo que a simple vista parece menor. Un alza en la tarifa del metro. En serio, un aumento en el precio del pasaje del metro. Así es. Aunque parezca increíble, ese fue el detonante. Claro que hay que entender que esto no surgió de la nada. Era la punta del iceberg, por así decirlo. Debajo se escondían décadas de frustraciones sociales. Este aumento en el precio del pasaje se convirtió en un símbolo, en una representación de problemas mucho más profundos. O sea, no era solo el hecho de pagar unos pesos más, había algo más. Exactamente. Esta alza en el pasaje fue la gota que derramó el vaso. Sacó a la luz temas como las deficiencias en el sistema de pensiones, las carencias en salud, la desigualdad en la educación y una insatisfacción latente con la constitución heredada de Pinochet. Entonces, más que un solo evento, fue una especie de convergencia de problemas, ¿no? Sí, una mezcla de descontento social y económico. Y para muchos chilenos, acostumbrados a una relativa estabilidad, este estallido habrá sido una sorpresa total. Claro, porque Chile se veía como un modelo de éxito en la región, ¿no? Sí, esa era la imagen que se proyectaba, pero la realidad para muchos chilenos era distinta. Había una brecha entre la imagen y la realidad. Exacto. Y esa brecha, ese sentimiento de que el modelo no estaba funcionando para todos, fue el caldo de cultivo para el estallido. Mencionaste la constitución de la era Pinochet. ¿Por qué era tan controversial? ¿Por qué se veía como un símbolo de desigualdad? La Constitución de 1980, si bien fue reformada en varias ocasiones, mantenía elementos que muchos consideraban antidemocráticos. Por ejemplo. Bueno, el sistema electoral. Estaba diseñado de tal manera que dificultaba la representación de nuevas fuerzas políticas, limitaba la participación ciudadana. Entonces, no solo era un legado del pasado, sino también un obstáculo para un Chile más democrático. Exacto. Por eso la demanda de una nueva constitución se convirtió en un punto central del estallido. Claro, la Constitución como símbolo de un sistema que ya no respondía a las necesidades del país. Así es. Y ante esta demanda, ¿cómo reaccionó el gobierno? Esa es una pregunta interesante que abordaremos después de una breve pausa. La respuesta inicial del gobierno fue declarar el estado de emergencia. Sacar al ejército a las calles. En un país con la historia de Chile, eso debió generar mucha tensión. Por supuesto. Y la presencia militar, en vez de calmar las cosas, las empeoró. Hubo denuncias de violaciones a los derechos humanos y el conflicto se intensificó. O sea que la primera reacción del gobierno fue más bien represiva. Sí, pero luego se dieron cuenta de que esa no era la solución. La magnitud de las protestas, la diversidad de las demandas, exigían otra respuesta. Y cambiaron de estrategia. Sí, poco a poco se abrieron a diálogo, empezaron a conversar con algunos líderes de las protestas, a explorar vías de reforma. Pasar de la represión al diálogo no debió ser fácil. ¿Qué los llevó a ese cambio? Bueno, la presión social era enorme, las protestas eran muy diversas, pero todas tenían algo en común. Un rechazo al status quo, una exigencia de cambio. Ignorar eso habría sido un error. Exacto. Habría agravado la crisis de legitimidad del gobierno. ¿Y la oposición política? ¿Qué postura tomó frente a la demanda de una nueva constitución? En general, la oposición apoyó la demanda. Muchos sectores ya venían planteando esa necesidad desde hacía tiempo. El estallido social aceleró un proceso que ya estaba en marcha. Entonces, la demanda de una nueva constitución no surgió de la nada, sino que ya se venía gestando. Así es. Lo que el estallido hizo fue ponerla en el centro del debate, obligando al gobierno a tomar una posición. Y esa posición finalmente se tradujo en el llamado a un plebiscito. Exactamente. El gobierno, al aceptar el plebiscito, reconocía la legitimidad de la demanda. Habría un camino institucional para canalizar el descontento. Un paso importante en este proceso. ¿Y ese plebiscito cómo se desarrolló? ¿Logró unir al país o profundizó las divisiones? El plebiscito para una nueva constitución fue un momento histórico. En octubre de 2020, casi el 80% de los chilenos votó a favor de una nueva Carta Magna. Una victoria contundente para la opción apruebo. Un mandato claro para un nuevo Chile. ¿Cómo impactó este resultado el curso del estallido social? El plebiscito, sin duda, ayudó a canalizar el descontento. La posibilidad de participar en la creación de una nueva constitución generó mucha expectativa, una esperanza de cambio real. Pero el camino no iba a ser fácil. Claro, pasar de la protesta a la redacción de una nueva constitución era un paso enorme. Había que plasmar esas demandas, esas expectativas en un texto concreto,
¿Cómo se llevó a cabo ese proceso? El proceso constituyente fue único, muy participativo. Se eligió una convención constitucional, un órgano de 155 miembros, elegidos democráticamente, con representación de distintos sectores, incluidos los pueblos originarios. Esta convención se organizó en comisiones para abordar los diferentes temas. Un proceso complejo, sin duda. Hubo espacio para el diálogo entre las diferentes fuerzas políticas, o la polarización del estallido social se trasladó a la convención. Hubo momentos de tensión, de debate intenso, pero en general primó la voluntad de diálogo. La convención logró aprobar normas importantes, como la del Estado Social de Derecho, el reconocimiento de la plurinacionalidad, la paridad de género en los órganos del Estado. Entonces, a pesar de las dificultades, la convención avanzó en la redacción de un texto que reflejaba las demandas del estallido social. Sí, La nueva constitución proponía un modelo de Estado más social, más democrático, un modelo que buscaba responder a las demandas de justicia social y participación ciudadana que habían impulsado el estallido. Un cambio profundo respecto a la Constitución de 1980. Un proyecto ambicioso, pero sabemos que este proyecto finalmente no prosperó. En el plebiscito de salida de septiembre de 2022, ganó la opción rechazo. ¿Qué pasó? ¿Por qué la sociedad chilena que en 2020 había votado por una nueva constitución, 2 años después, rechazó la propuesta? Es difícil dar una respuesta simple. Influyeron varios factores. Algunos dicen que la propuesta era demasiado extensa, difícil de entender. Otros que la convención, en su afán de romper con el pasado, se alejó demasiado de la tradición constitucional chilena, generando incertidumbre. También hubo mucha desinformación, se tergiversó el contenido de la propuesta, se apeló a los miedos de la gente. Una mezcla de factores que llevaron al rechazo de la nueva constitución. ¿Qué nos enseña esta experiencia? ¿Qué lecciones podemos extraer? La experiencia chilena nos dice que crear un nuevo pacto social es un proceso complejo. Requiere un consenso amplio, un diálogo transparente y una comunicación efectiva. La gente necesita entender lo que se propone para poder tomar decisiones informadas. La democracia es un proceso en construcción que exige nuestra participación activa. Lecciones importantes, sin duda. El caso de Chile nos recuerda que las democracias, para ser fuertes, necesitan renovarse, adaptarse a los nuevos tiempos. Y esa renovación requiere diálogo y compromiso. Muchas gracias por tu análisis, Claudia. Gracias a ti por la invitación. Que ustedes, nuestros oyentes, los invitamos a seguir reflexionando sobre los desafíos que enfrentan nuestras democracias. Gracias por acompañarnos en Gobierno Reports.